Educación. Tengo anotado vacantes, infraestructura, salario docente y educación sexual integral. Juan Vamos. Cruz, todo tuyo. Vamos por eso. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faltan alrededor de 35.000 vacantes, ¿sí? Y esto es una locura. Es una locura porque, más allá del argumento presupuestario, que es el distrito más rico del país, un gobierno habla a través de su presupuesto. En el presupuesto fija las prioridades. Si tenemos un gobierno que hace 16 años subejecuta el presupuesto en infraestructura, que ha puesto a la familia y al personal docente cara a cara para que discutan entre ellos la política educativa que el Ministerio de Educación no discute. Sí, tenemos una ministra de Educación que dice que las cooperadoras escolares están cooptadas por militantes políticos y que tienen fines electorales en sus planteos. Estamos hablando de un gobierno que justamente ha desgobernado la educación en el distrito más importante del país, con mayor presupuesto, y que además ha sido cuna de la educación y de la concepción de la educación, no solo en la Argentina, sino a nivel regional. Nosotros lo que planteamos, muy brevemente, es una nueva ley de financiamiento educativo para que recupere alrededor del 27% que tenía ya por el 2011-2012 la participación de la educación en el presupuesto de la ciudad. Planteamos la construcción de más de 100 escuelas, porque como el artículo 24 de la Constitución de la ciudad, que aviso, la ciudad tiene una constitución porque es autónoma desde su autonomía, fijada en el 94 e implementada en el 96, yo tengo 27 años, soy plenamente porteño autónomo, digamos, y cierro con esto porque es bastante amplio. Le dijiste vacantes, Infraestructura, docentes, salario y ESI. ESI, Ley de Educación Sexual Integral. Yo creo que hace falta una nueva Ley de Educación Sexual Integral y hay que reformularla permanentemente, porque creemos permanentemente que el derecho a que cualquier ser humano pueda no solo autopercibirse, sino que pueda dialogar en el ámbito fundamentalmente de los pibes y las pibas, donde mayor cantidad de horas pasan, que es en el colegio, que puedan dialogar de educación sexual integral, es fundamental para prevenir cualquier tipo de abuso. Cierro con esto, perdón, porque es importantísimo, pero sobre todo todos los seres humanos, si hablamos de libertad, de la verdadera libertad, el primer derecho que tiene como ser viviente es al de la autopercepción. Bien, José. Bueno, no los voy a saltear, pero como nosotros aclaramos que no es de movidas, a Milei habla de varias generaciones, pero tenemos una propuesta, digamos, innovadora en el sentido que lo que propone él es un sistema de voucher, que es un subsidio que no deja de entregarse, pero se entrega a las familias en lugar de a las escuelas, en búsqueda de que compitan, de mejorar el nivel de las escuelas. Y bueno, básicamente es eso, que las escuelas mejoren su nivel, su infraestructura, todo, al tener que competir por los chicos, ¿no? Luego, en cuanto a las vacantes, yo lo que veo, al menos de la experiencia personal, es que el sistema que implementaron acá en la ciudad no es muy bueno, en el sentido de que, por ejemplo, me pasó con una exnovia, el hermano quería ir a una escuela de mejor nivel tal vez, pero directamente te dejan anotarte nada más en las escuelas que están por ahí a un par de cuadras a la redonda. O sea, yo creo que tiene que haber libertad para que los chicos se inscriban en la escuela que quieran. En ese sentido, ¿no? Modificaría el sistema. Lo que tiene que ver con el salario, yo creo que hay que hablar más a nivel macro, en la medida de que se hagan toda una serie de reformas y mejore la economía. Hay varias para hablar, pero Milei la más sonante es la dolarización. Va a mejorar el poder de compra de la gente, con lo cual, por ende, mejorarán los salarios. Después me hablaste de infraestructura. Infraestructura, salario docente, educación sexual integral. Ah, bien, listo. Bueno, en cuanto a infraestructura, no hay mucho que hablar. Vemos las pésimas condiciones, como se han inundado hace poco cuando hubo lluvias. Eso claramente el Estado tiene que invertir. O sea, está bien que Milei habla de un sistema de eliminar la obra pública, pero en lo que es la educación, claramente es un servicio elemental y tiene que estar. Y en cuanto a la educación sexual, yo, en particular, lo que se habla del espacio es eliminar la ESI. Yo te puedo decir, comparto algunas cosas de lo que dijo él, en el sentido que para mí tiene que haber una educación sexual para los niños, para prevenir abusos, decirles que su cuerpo es suyo, es su templo y demás.
Lo que no estamos de acuerdo del espacio es que a veces en muchas escuelas esa currícula se corre un poco y se lleva más a lo que es el tema del género y demás, en lugar de enfocarlo en lo que, por ejemplo, yo recibí en una escuela privada católica, de hecho, que sobre el tema de la prevención de enfermedades, de transmisión sexual, el tema de cuidarnos y demás, con preservativo y todo lo que ya sabemos. Bien. Bueno, creo que lo primero hay que decir que la educación es un derecho y tiene que ser una prioridad, que lejos de lo que dice el gobierno de la ciudad, que hace campaña con que la educación es su prioridad, es el presupuesto más bajo desde el 2001, donde se gasta más para arreglar baldosas en las veredas que para arreglar las escuelas, que además de que faltan vacantes y sobran ratas, se caen a pedazos, y modificaciones de la ley, por ejemplo, en términos de que ahora se ha avanzado en que las escuelas sean de doble jornada, sin ningún tipo de consulta en las comunidades, sin ningún tipo de refacción en las escuelas, entonces suman más estudiantes, más tiempo en las escuelas, sin las condiciones para hacerlo. Yo siempre cuento, mi hija va a una escuela pública, doble jornada, porque yo elijo que vaya a esa escuela, y porque a ella le gusta, pero sin embargo hay una cuestión que se empuja de forma obligatoria eso sin ningún tipo de consulta, y creo que eso es algo nefasto. Nosotras de hecho presentamos y proponemos que haya un congreso pedagógico donde se discuta la política educativa y que no sea desde el mostrador, aparte con una ministra que ni siquiera tiene relación con la educación, además que detesta la educación pública, y lo ha dicho ella en varias entrevistas, golpeando a la docencia. Entonces creo que hace falta un congreso pedagógico para discutir absolutamente todo, que participe la comunidad educativa en su conjunto para discutir qué escuela, para qué ciudad, para qué país. Y después yo creo que es necesario aumentar el presupuesto, y ojo, porque a nivel nacional en porcentaje es menor el presupuesto que se ha destinado que el de la ciudad, y eso deja que pegue Juntos por el Cambio, entonces ojo ahí. Y después lo otro que creo que es necesario acá, se planteó sobre la educación sexual integral, de que sí, de que no, de que se aplique, que se modifique. Tenemos una ley y se tiene que aplicar. Esa ley no se aplica de forma conjunta en todos los niveles, en todas las escuelas, y creo que es necesario, y es mentira lo que se dice de la ESI, porque tendrían que estar en las escuelas para saber lo que sirve la ESI como forma de prevención para nuestras infancias en materia de violencia de género, que creo que es fundamental.